Bienvenidos a mi garage, bienvenidos a su garage, bienvenidos al garage de One for All. Hoy nos toca hablar de calor por resistencias eléctricas o cómo calentamos un ambiente usando resistencias eléctricas, ¿sí? Lo primero que tenemos que aclarar es que una resistencia eléctrica es la manera menos eficiente de todas para calentar un ambiente, ¿sí? La manera menos eficiente de todas para generar calor en general, ¿sí? Así que vamos a primero aclarar un poquito eso. En este gráfico, ¿sí?, tenemos los coeficientes de performance, ¿sí?, los coeficientes de performance, de capacidad de distintos tipos de equipos, el registro de los equipos de aire acondicionado, ¿sí? Si vemos los equipos tipo A, los más eficientes, tienen un COP de 360. ¿Qué significa COP? Coeficiente de performance, ¿sí? Y sale todo de una cuenta muy fácil, muy absolutamente fácil, ¿sí? Watts de entrada sobre watts de salida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por cada watt que yo le entrego al equipo, ¿cuántos watts de calor me devuelve? ¿Sí? Bueno, todo muy fácil. ¿Qué coeficiente de performance tiene una resistencia? Un coeficiente de 1. ¿Qué significa esto? Que por cada watt que yo le meto, sale un watt de salida. Entonces me van a decir, ok, es la perfección, ¿sí? Por cada watt que entra, cada watt, un watt sale. No. Fíjense, hoy, equipos de aire acondicionado, por cada watt que le meto, saco 3.6 watts a la salida. Casi el cuádruple, ¿sí? Saco más energía de la que meto. ¿Esto es un milagro? ¿Estamos rompiendo las leyes de la termodinámica? No. Es un tema a tratar un poco más largo. Por eso les hago una invitación. Aprovecho un momento chivo, hacerles una invitación. Suscríbanse al Patreon, ¿sí? Tenemos un montón de clases especiales donde explicamos estos fenómenos. De hecho, la semana que entra, esta semana, vamos a tener una clase sobre heat pumps, ¿sí? Bombas de calor. ¿Cómo es que una heat pump genera, entre muchas comillas, más calor o más energía de la que nosotros le metemos, ¿sí? Vamos a entender por qué, de dónde sale esto, ¿sí? Patreon.com/OneForAll. Ahí tenemos varias formas de paso ayudar a este canal, a que podamos seguir subiendo material interesante para todos, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarles la duda, voy a plantarles la semilla de la duda, tal vez en alguna clase futura les saque la duda de por qué una heat pump genera más calor de la que le metemos, genera más energía de la que le metemos, pero por ahora les voy a dejar la duda, ¿sí? Vamos a seguir. Circuito básico, ¿sí? Yo, básicamente, esto es un sistema eléctrico donde yo estoy metiendo energía en forma de corriente alterna, ¿sí? Así que no vamos a hablar del sentido en el que corre, pero la resistencia está en el medio. Cuando corre la corriente, la resistencia se calienta, ¿sí? Simple y sencillo. No pierde energía en ninguna otra forma que no sea calor. Por eso, 1 a 1. Le metemos calor, le metemos electricidad, sacamos calor. Convertimos la electricidad en calor, ¿sí? Recordemos que los dispositivos de entrada y salida no son más que conversores. Convierten la energía de una forma a la otra, ¿sí? Para entender cómo funciona una resistencia, un científico alemán llamado Ohm creó un triángulo donde se relacionan las unidades de las cuales nos valemos en la electricidad, ¿sí? Tenemos el voltaje, ¿sí? O qué tanta fuerza hace la corriente para atravesar estas resistencias. La intensidad, que es cuánta corriente le estoy metiendo, cuánta energía, ¿sí? El voltaje se mide en volts,
la intensidad se mide en amperes, ¿sí? Y la resistencia es cuánto este elemento se opone al paso de la corriente. ¿Sí? Una resistencia no es más que un segmento donde el cable es más delgado, por eso se opone al paso de la corriente. ¿Sí? Bueno, tenemos varias maneras de, si tenemos dos de las unidades, deducir la que nos falta. ¿Sí? Esto se llaman ecuaciones. Formas fáciles de entenderlo es, si a mí me falta una unidad, puedo relacionar las otras dos para obtener la que me falta. ¿Sí? Por ejemplo, para obtener el voltaje, lo que tengo que hacer es multiplicar la intensidad por la resistencia. ¿Sí? O como decir, yendo a la analogía de un río, si el río corre rápido, pero está reducido, yo voy a poder saber cuánta corriente va a correr por el río. ¿Sí? La intensidad se toma del voltaje por la resistencia. ¿Sí? Por otro lado, la intensidad, ¿sí? El amperaje, se obtiene dividiendo el voltaje por la resistencia. ¿Sí? Yo divido voltaje por resistencia y voy a tener el amperaje. De nuevo, volviendo al río, ¿sí? Yo voy a saber, de nuevo, si yo sé qué tan rápido corre el río, pero sé cuánta resistencia hay, voy a poder saber cuánta agua corrió por el río. ¿Sí? Por otro lado, la resistencia se obtiene al dividir el voltaje por la intensidad. ¿Sí? Si yo sé qué tan rápido corre el río y sé qué caudaloso es el río, cuánto caudal tiene el río, yo voy a saber qué tan angostito es. ¿Sí? La medida básica por lo que sabemos cuánta corriente corre a través de los conductores es la intensidad. De nuevo, yo voy a saber cuánta agua corrió por el río, cuántos electrones corrieron por mi circuito. ¿Sí? Toda resistencia eléctrica es una resistencia PTC. ¿Qué significa PTC? Que tiene coeficiente térmico positivo. ¿Sí? Yo sé que me están diciendo, ¿y qué me importa? Yo quiero saber los circuitos. Esperen. Recuerden que para qué vamos a hacer las cosas fáciles si las podemos hacer difíciles, ¿no? No. El truco es, tenemos que entender la física que hay detrás de cada fenómeno, porque es la mejor manera de entender todo el resto. ¿Sí? Las resistencias son PTC. ¿Qué significa que son PTC? Que tienen coeficiente térmico positivo. ¿Qué significa eso? Que mientras más caliente está la resistencia, menos corriente va a dejar pasar por sí misma. ¿Sí? Es como que si fuera un río que a medida que más corriente le pasa, que más se calienta ese río, más se reduce su sección. ¿Sí? Menos corriente, menos agua deja pasar. ¿Sí? Esto en los ríos es difícil de obtener, pero la resistencia es bastante simple. ¿Sí? Si miramos este gráfico, a temperatura ambiente, ¿sí? Tenemos unos 600 ohm. ¿Sí? Temperatura ambiente 22 grados centígrados, más o menos. Cuando la resistencia se enciende, ¿sí? Si estaba a temperatura ambiente, va a estar resistiéndose con 600 ohm al paso de la corriente. Estos son números reales, de resistencias reales, pero no los tomen como la realidad de cada resistencia porque siempre varían dependiendo de la fabricación, del wattaje y del voltaje que le vayamos a poner. ¿Sí? La cuestión es entender el principio básico, entender el fundamento. Después lo hacemos con los números reales de cada uno y van a ver que siguen dando. ¿Sí? A medida que se va calentando la resistencia, cada vez va dejando pasar menos corriente. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando llegamos a los 200 grados, ¿sí? Ahora se va a resistir el triple, 1800 ohms, casi 2 kilo. ¿Sí? ¿Y en qué va a resultar esto? Ahora vamos a ver. Esto va a terminar resultando, como dijimos, que la intensidad, ¿sí? Es el voltaje sobre la resistencia, pero el voltaje es siempre estable. ¿Sí? ¿Qué significa que el voltaje es siempre estable? Nosotros no importa qué tanto carguemos a un circuito, que le pongamos al circuito los 110 voltios de la línea, 220 voltios, 480, depende de lo que lo alimentemos, va a ser
una constante, va a ser algo que siempre va a caer, siempre va a estar corriendo por el sistema, ¿sí? O sea que esto es siempre estable, pero esto no. La resistencia es variable. Ya dijimos, varía con la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si varía con la temperatura significa que la resistencia, que la intensidad va a estar relacionada directamente con la resistencia. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, fácil. Démonos cuenta, cuando tenemos una división, con el de arriba es directamente proporcional y con el de abajo es inversamente proporcional. ¿Sí? A medida que sube la resistencia, la intensidad va a bajar. Siempre. ¿Sí? De una manera fácil de ver la matemática, si yo tengo una cuenta donde hay una división, ¿sí? Contra este voy a estar opuesto y contra este voy a estar directo, ¿sí? Por ejemplo, si yo subo el voltaje, la intensidad va a subir, ¿sí? No hay manera, por más de que se mantenga la resistencia, se mantiene igual, ¿sí? Ahora, si sube la resistencia, la intensidad va a bajar. ¿Bien? ¿Hasta ahí lo tenemos? Vamos a seguir. Por otro lado, decimos que la potencia, ¿sí? Lo que consume, ¿sí? La energía final que se consume, ¿sí? Se obtiene de multiplicar el voltaje por la intensidad, ¿sí? Ahora dijimos, a medida que sube la resistencia, el amperaje baja, ¿sí? Si esto es una multiplicación, esto significa que mientras baje la intensidad, la potencia también va a bajar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se calienta la resistencia, va a consumir menos corriente, ¿sí? Esto pasa con todas las resistencias tipo PTC, todos los conductores, todos los sistemas que sean PTC, de coeficiente térmico positivo, ¿sí? Entonces, a temperatura ambiente, ¿sí? Yo tengo 110 voltios. El voltaje siempre es estable, dijimos, ¿no? 110 voltios por 0.83 amperes, que ¿de dónde salieron? Fácil. Yo tengo que dijimos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Bueno, vamos a borrar un poquito acá para hacer lugar. Bien, vamos a hacer la cuenta para que vean que la matemática es ineludible. Tengo que la intensidad es el voltaje a temperatura ambiente, dijimos, que era 110 voltios, ¿sí? Sobre 600 ohms, ¿sí? Si yo saco la cuenta, esto me va a dar 0,183, ¿sí? O sea, a cada hora esta resistencia me va a estar consumiendo casi 0,2 watts, ¿sí? Bien, sacamos la cuenta. Recuerden que esto está grabado, vuelvan para atrás, ¿sí? Yo borro para hacer lugar en el pizarrón, ¿sí? Estoy consumiendo, 0,183 amperes. Si yo multiplico de nuevo el voltaje por la intensidad, ¿sí? Voy a obtener la potencia consumida final, ¿sí? Dijimos que nuestra intensidad era 0,183, ¿sí? Ahora, si yo multiplico 110 por 0,183, voy a obtener que mi potencia es igual a 20 watts. Sí, bueno, 20,3. ¿Qué significa esto?
que a cada hora, si la resistencia esta no variara nunca, a cada hora estaría consumiendo 20,3 watts. ¿Sí? Para una resistencia de una casa esto es nada, pero solo para tener los números, para tener un análisis, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa una vez que se calentó a 200 watts? Una vez que se calentó a 200 watts, vamos a obtener que nuestro consumo, nuestro amperaje va a estar en 0,61. ¿Por qué? Vamos de nuevo con la cuenta. Siempre hagamos las cuentas. Intensidad es voltaje sobre resistencia, ¿sí? Voltaje siempre 110, porque es estable. Y mi resistencia a 200 grados es 1800. ¿Sí? 1800 ohms. Si yo sigo la reducción, hago la división, ¿sí? Y voy a tener que 11 dividido 180 es igual a 0,061, ¿sí? Entonces mi amperaje, mi intensidad es de 0,06 amperes, ¿sí? De nuevo vuelvo a multiplicar, ¿sí? 110 voltios por 0,061 amperes. Esto es la potencia, ¿sí? Y voy a obtener que mi potencia entregada y consumida, porque la resistencia siempre entrega y consume exactamente lo que recibe, de 6,71 watts. ¿Qué significa esto? Que fíjense que el consumo se redujo un tercio, ¿sí? De 20 a 6,7. Redujimos el consumo un tercio, solo por el propio calentamiento y la propia naturaleza de la misma resistencia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros empezamos a instalar más resistencias, ¿sí? Vamos a tener un problema. No podemos arrancarlas todas al mismo tiempo porque consumen muchísimo más de lo que consumen cuando ya están calientes. Y ojo, tardan en calentarse las resistencias, ¿sí? No es que se calientan en un segundo. Tardan unos 30, 40, hasta un minuto pueden llegar a tardar hasta llegar a su temperatura de régimen, ¿sí? Entonces, si empezamos a sumar resistencias, vemos que esto se vuelve inviable, ¿sí? Esto se hace inviable por el exceso de consumo, ¿sí? Tenemos muchísimo amperaje, muchísima corriente pasando por esos cables. Entonces se vuelve imposible para nuestro sistema, o tendríamos que sobredimensionarlo demasiado para bancarse ese arranque, cuando arrancamos todos juntos. Realmente no tiene mucho sentido. Bueno, tenemos que encontrar alguna manera para retardar ese arranque, ¿sí? Si yo voy a poner más de una resistencia, tengo que ver la manera de retardar el arranque. Recordemos que todos estos sistemas se diseñaron antes de que la electrónica sea la reina de los controles. No teníamos electrónica. Tenemos que buscar una manera de retardar ese sensor. ¿Cómo lo retardamos? A través del uso de un secuenciador. ¿Qué es un secuenciador? Vamos a agarrar un color más suavecito. Básicamente es un pequeño hornillo, ¿sí? Toda esta parte de abajo es un hornillo, tiene una resistencia, ¿sí? Una resistencia que se va a calentar y que va a ir desplazando y activando sensores de temperatura, los famosos clicksons, los ultra famosos limit switches. Pero acá funcionan al revés. Están normalmente abiertos y se van cerrando a medida que van sensando el calor para el cual están programados, ¿sí? Bueno, diseñados, no programados. No, esto no tiene un programa. Entonces, ¿qué va a pasar? La resistencia se va a encender, ¿sí? El primer clickson, vamos a poner que es azul, el primer clickson se va a activar luego de un retardo, ¿sí?
generalmente 30 segundos, ¿sí? El calor va a seguir pasando y un segundo Clixon, pongámosle negro, ¿sí? Se va a activar 30 segundos más después, 30 segundos después del primero. Entonces, ¿qué tenemos? Una resistencia que arranca con su retardo correspondiente y activa su resistencia. Otro retardo más largo, voy a activar otra resistencia. Y así voy separando los arranques, que es donde más consumo tengo, ¿sí? Ya una vez que estoy caliente, la resistencia no consume tanto, podemos seguir metiendo otras resistencias que consumen bastante más, ¿sí? Fíjense qué fácil que es con un circuito o con un aparato inventado hace casi 100 años, ¿sí? De esta manera podemos salvarnos o podemos saltearnos el gran problema del arranque de las resistencias, que consumen muchísimo en arranque, ¿sí? Ahora lo que nos queda es hablar de los cableados de los termostatos, ¿sí? Ahora nos queda hablar de termostatos, ¿sí? Tenemos un problema antes de hablar del cableado de termostato, que es las resistencias tienen un problema en sí mismas. ¿Cuál es? Que la resistencia necesita ventilación para mantenerse en temperatura de régimen. Si el ventilador no está marchando, la resistencia se puede sobrecalentar. Si se sobrecalienta, es un metal, se funde y adiós resistencia, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta antes de conectar resistencias eléctricas a la corriente. Tenemos que ver la manera de que nuestro equipo, primero que nada, ventile esa resistencia antes de arrancar de poner a calentar, ¿sí? Totalmente al revés de lo que antes hacíamos con nuestros furnace. Nuestros furnace es al revés. Nosotros primero lo calentamos y después encendemos el ventilador, ¿no? Acá es completamente al revés. Primero encendemos la resistencia y después calentamos la resistencia, ¿sí? Primero encendemos el ventilador y después calentamos las resistencias, ¿sí? La mejor manera de prevenir esto es asegurándonos que el ventilador, ¿sí? Recuerden, cable G del termostato, esté conectado antes de alimentar la W, que es el calor, ¿sí? Lo opuesto que lo que sucede en un furnace, como acabamos de decir. Formas fáciles. En este caso tomé termostatos Honeywell y Pro One porque One for All, mi compañía, se dedica a instalar termostatos Pro One, es representante de la marca Pro One, pero bueno, no importa. La cuestión es, la mayor parte de los termostatos tienen una tecla que dice gas elec, o gas eléctrico, o gas y electric heat pump, lo que sea que tengamos ahí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer este switch? Que cuando lo activemos va a hacer exactamente eso. Primero enciende el ventilador y después alimenta la W o la W, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando pedimos calor. Cuando nuestro termostato está en posición de pedir calor, lo primero que va a hacer va a ser encender el ventilador y después va a arrancar la W, ¿sí? Distinto que normalmente, que nunca activa la W. Nunca activa la G, ¿sí? El G es simplemente auxiliar en calor de gas. ¿Por qué? Porque el ventilador es parte de la secuencia de inicio de un furnace, ¿sí? Entonces ya lo vimos varias veces, pero tengámoslo en cuenta, ¿sí? Bueno, si tenemos estos termostatos, adiós. Cambiamos la perillita y ya está, solucionamos el problema. Pero, como siempre, vamos a analizarlo si no tuviéramos esa ventaja, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro termostato, supongamos, no importa si es un termostato digital o, bueno, digital, son todos digitales, ¿no? Pero si es un termostato inteligente, un smart, tipo Ecobee, tipo Nest, tipo lo que sea, Pro One, ¿sí? Los que son digitales. No. Vamos a alimentar. Vamos a poner como un opcional el cable DC, ¿sí? Recordemos que el cable DC, la máquina lo usa, el cable azul, podríamos decir,
la máquina lo usa para alimentar el termostato en caso de que no tuviéramos, que no fuera a baterías, ¿sí? Si es a baterías, si es a pilas, tenemos que elegir, ¿sí? Los Pro One, todos los Pro One permiten las dos cosas, o pilas o alimentar a través de la placa, del cable. Si lo alimentamos a través del cable, no ponemos pilas. Si ponemos pilas, no lo alimentamos a través del cable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo alimentamos a través del cable y las baterías, la máquina nunca se va a dar cuenta cuando las baterías estén bajas. ¿Y qué pasa cuando las baterías agotan su electricidad? Que empiezan a sulfatar, empiezan a consumir su electrolito, ¿sí? Empiezan a consumir los electrodos, revientan las baterías y liberan sustancias ácidas que pueden destruir el termostato. Así que siempre, si nos permiten las dos cosas, elijamos, ¿sí? No son las dos cosas a la vez. El R, como siempre, lo vamos a conectar a las dos R's, ¿sí? Con un puentecito, ¿sí? Por ahora, supongamos que todo nuestro equipo frío y calor es uno solo, ¿sí? Ya tenemos alimentado nuestro equipo, ¿sí? La R manda corriente y la C manda corriente. Nuestro termostato está conectado, ¿sí? Bueno. Seguimos. ¿Cómo? Tenemos un switch. Este switch va a conectar nuestra G, ¿sí? Este switch es el switch de ventilador, clásico switch de blower, lo ponemos en on todo el tiempo, ¿sí? Esa es una forma de solucionarlo. Entonces el G va a estar trayendo la corriente de vuelta al equipo. Y por otro lado, nuestro termostato va a activar su contacto de W para darle calor, ¿sí? Solo para terminar, Y con Y es el compresor, pero acá no lo vamos a estar usando. Pero allá. Y a la condensadora vamos desde el C y desde el Y. Siempre desde el C y desde el Y. En estos equipos no tenemos heat pump, ¿sí? Recordemos en la semana que viene en Patreon y después para todos los Patreon de $30 va a estar la clase grabada para que consulten todo sobre las heat pumps la semana que viene, ¿sí? Bien. Esto cuando tenemos el switch de ventilación, ¿sí? Lamentablemente, siempre on, ¿sí? Todo esto, recordemos, es si no tenemos el switch para ponerlo en ventilación, ¿no? Perdón, esto es si tenemos el switch de ventilación. El ventilador va a arrancar acá y luego de 30 segundos va a activar el otro, ¿sí? Ahora, no tenemos ese botón. Si no tenemos el botón, estamos en la misma. Podemos activar C, podemos activar R, ¿sí? Y aquí vamos a tener activado el ventilador todo el rato, ¿sí? Aquí tenemos el switch, ¿sí? El equipo va a arrancar y va a parar, pero el ventilador va a estar todo el tiempo encendido. ¿Sí? Todo 24/7 encendido. ¿Qué pasa con esta opción? Que dependemos de que el cliente no toque el termostato. Si toca nuestro termostato, perdimos. ¿Por qué? Porque si llega a apagar el ventilador, perdemos esta opción, ¿sí? Recuerden que primero tiene que arrancar el ventilador y después la resistencia. O sea que el ventilador tiene que estar arrancando, tiene que estar marchando 24/7. Perdemos esa opción, estamos fritos. Así que tenemos una tercera opción, ¿sí? Supongamos que fan on no es una opción porque nuestro cliente es manitas, ¿sí?
es MacGyver, como diríamos aquí en Estados Unidos. Y dice, no, el tipo toca el termostato, le gusta cambiar las opciones y qué sé yo, y puede apagar el ventilador. Si apaga el ventilador y la resistencia arranca sola, la perdimos. ¿Sí? Y como no quiero perder ese tiempo, ¿qué voy a hacer? Hasta acá tenemos la opción común. Lo que voy a hacer es, desde la placa, hacer un puente entre R y G. ¿Sí? En la placa. Ahí no tiene manera de tocar. ¿Sí? Una vez que hice ese contacto y tengo ya todo el resto conectado, la máquina va a marchar 24/7 con ventilador. Bien. Recordemos que nosotros podemos darle en la programación de las máquinas nuevas, ¿sí? Podemos darle una velocidad cuando funciona en G solo, cuando no está funcionando ni en calor ni en frío, ¿sí? En la programación tendríamos que tener la velocidad 1. ¿Sí? Vamos a volver a anotarlo, que si podemos darle opción, ¿sí? En W, en negro, deberíamos tener una velocidad, supongamos que del 1 al 5, ¿sí? Porque Coleman y Goodman tienen velocidades del 1 al 5. Bueno, en calor tendríamos que tener una velocidad de 2 o 3, ¿sí? En frío tendría que tener una velocidad de 5, la máxima, ¿sí? Y en G, en ventilador, tiene una velocidad de por lo menos 1. 1 o 2, si queremos. ¿Sí? Cosa de que siempre tengamos ventilada la resistencia antes de ponerla a calentar. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Clase cortita, espero que les sirva. Espero que puedan llevar a cabo sus proyectos ahora con este pequeño conocimiento. Gracias y nos vemos en la próxima.